¿Conoces esa sensación cuando entras al cine sin esperar gran cosa, con tus palomitas y tu refresco, buscando simplemente una forma de pasar una tarde de verano y de repente ocurre algo en la pantalla que te deja completamente alucinado? Eso es lo que Transformers 2007 le hizo a toda una generación de niños, adolescentes y, sinceramente, a muchos adultos que deberían haberlo sabido. Hablo de esa magia cinematográfica que no te exige pensar demasiado, que no pretende ser Shakespeare, sino que te llega al alma, te agarra el corazón y te dice: abróchate el cinturón porque el metal está a punto de caer del cielo. Hoy volvemos atrás, al verano de 2007, antes de que las secuelas lo arruinaran todo, antes de que los reboots intentaran arreglar lo que las secuelas habían estropeado. Volvemos a la original, la que lo empezó todo, Transformers de Michael Bay, y vamos a responder a la pregunta que ha rondado el debate cinematográfico durante casi 2 décadas. ¿Es realmente buena esta película? ¿O nos hemos dejado llevar por la nostalgia y las explosiones? Para comprender verdaderamente lo que significó Transformers 2007 en su momento, es necesario entender el contexto cultural de la época. Corría el año 2007. El iPhone acababa de ser anunciado. Las redes sociales apenas existían. YouTube tenía solo 2 años. El panorama de los grandes éxitos de taquilla del verano era completamente diferente. Ese mismo verano se estrenaron Spider-Man 3, Piratas del Caribe, En el fin del mundo y la tercera película de Bourne. Grandes películas, sin duda, pero nada, absolutamente nada, preparó al público para lo que Steven Spielberg y Michael Bay estaban preparando. La franquicia Transformers, en aquel entonces, era principalmente un recuerdo, una querida serie animada de los sábados por la mañana de los años 80. Robots coloridos, canciones pegadizas, pura fantasía infantil. La idea de llevar eso a la pantalla grande, con peso, escala y destrucción reales, podía ser o la mejor película jamás vista, o un fracaso estrepitoso. Spielberg, como productor, comprendió algo crucial: la forma de lograr que el público se interese por robots alienígenas gigantes luchando entre sí en una autopista es basarlo primero en una historia humana. Darnos a alguien a quien seguir, darnos a alguien común, alguien con quien identificarnos, alguien tan confundido y abrumado como nosotros, y luego presentarnos a los robots a través de sus ojos. Ese instinto fue acertado, y es una de las decisiones estructurales más inteligentes de esta película. Aparece Sam Witwicky, interpretado por un Shia LaBeouf de 21 años, quien en ese momento ya había demostrado su talento en papeles cómicos y dramáticos menores, pero nunca había protagonizado nada de esta magnitud. Y aquí está la clave. LaBeouf está realmente magnífico en esta película. Y creo que ya no se dice lo suficiente, en parte por todo lo que sucedió después en su carrera y en parte porque la película que lo rodea es tan ruidosa y abrumadora que es fácil pasar por alto la enorme cantidad de trabajo que realiza. Sam está escrito como un adolescente al borde de muchas cosas. Quiere a la chica, quiere el coche, quiere que su padre lo tome en serio. Es torpe, con esa torpeza adolescente tan auténtica, titubeando al hablar, desesperado por parecer más guay de lo que es, constantemente avergonzado. No es un arquetipo de héroe, no tiene una historia trágica, es solo un chico. Y esa especificidad es lo que hace que el primer acto de esta película sea tan brillante. Las escenas iniciales con Sam intentando convencer a sus padres para que le compren un coche, las escenas en el aula, la subtrama de eBay sobre las pertenencias de su abuelo, son momentos genuinamente divertidos, genuinamente humanos. Ralentizan la película de una manera que casi ningún éxito de taquilla veraniego de esa época se atrevió a hacer. LaBeouf se luce en esta parte gracias a su carisma y su impecable sentido del humor.
La química con sus padres, interpretados magistralmente por Kevin Dunn y Julie White, es cálida, auténtica y genuina. Parecen una familia de verdad, una familia real, a veces un poco alocada, controladora y cariñosa. La decisión de permitir que el público se familiarice con estos personajes antes de que comience el caos es un acierto, porque cuando el caos empieza y empieza con fuerza, nos importa. No solo estamos viendo un espectáculo, estamos viendo cómo le sucede a alguien que ya nos cae bien. Luego llega Michaela Baines, interpretada por Megan Fox, en la que se convirtió en una de las presentaciones más icónicas de la década, aunque la forma en que la película la filma no ha envejecido bien y hoy en día resulta imposible defenderla con seriedad. La verdad es compleja. Micaela, como personaje escrito, es mucho más que el interés amoroso. Tiene aptitud para la mecánica, es ingeniosa, valiente, y su historia personal, relacionada con su padre, le otorga una auténtica profundidad emocional. Megan Fox, por su parte, realiza un trabajo excepcional. Es divertida, tiene presencia y su química con LaBeouf es natural y fluida. Pero la cámara no le hace ningún favor en cuanto a cómo las futuras generaciones verán esta película. La lente de Michael Bay la trata más como un elemento del decorado que como una persona en esas primeras escenas, una decisión que refleja los peores instintos del cine de grandes éxitos de taquilla de aquella época. Podemos analizarlo, podemos criticarlo y deberíamos hacerlo. Y también podemos reconocer que dentro de esas escenas, la propia Fox se esfuerza al máximo y es mucho más que la suma de cómo la fotografían. Ahora bien, el coche. Bumblebee. Un Camaro de 1977, destartalado y amarillo descolorido, que el padre de Sam le compra a regañadientes por $4,000. Y desde el momento en que Sam se sube al asiento del conductor y el coche parece responder a su estado de ánimo, reproduciendo canciones por la radio para hablarle, desde ese preciso instante, la película se gana con creces la simpatía que busca. Las secuencias de Bumblebee en la primera mitad de esta película son una delicia cinematográfica. Hay una cualidad casi sobrenatural en la creciente relación de Sam con este coche. La sensación de asombro, de amistad que se forja entre un niño y algo extraordinario, algo no humano que se comunica no con palabras, sino con gestos y presencia, es realmente conmovedora. Y esa es una frase que no esperaba escribir sobre una película donde los robots se golpean y atraviesan edificios, cuando Bumblebee finalmente se transforma por primera vez completamente frente a Sam y se activan esos icónicos efectos de sonido, los clics, zumbidos y transformaciones mecánicas que todo aquel que vio esta película en el cine recordará hasta el día de su muerte. Esa escena es merecida. La película te hizo amar el coche antes de mostrarte el robot. Esa secuencia es crucial. Los Autobots, la heroica facción liderada por Optimus Prime, son el alma de esta franquicia. Y esta película, con todos sus defectos, entendió que el éxito de toda la empresa dependía por completo de hacer que Optimus Prime se sintiera real. No solo visualmente impresionante, sino emocionalmente presente, digno, valioso. Peter Cullen le dio voz a Optimus Prime en la serie animada original de 1984. La decisión de traerlo de vuelta para esta película, no cambiarle la voz, no modernizarla, conservar esa voz profunda, cálida y pausada en la que millones de niños habían confiado desde pequeños, fue una de las decisiones creativas más acertadas de toda la producción. Porque cuando Optimus Prime aparece por primera vez en esta película, emergiendo de la oscuridad y dice, con esa voz, que los Autobots son organismos robóticos autónomos del planeta Cybertron, algo en tu interior la reconoce, algo antiguo, algo de la infancia.
Y funciona. En esta película, Optimus está escrito como un líder con una auténtica carga moral. Habla de sacrificio y protección, de la responsabilidad que conlleva el poder. Habla de los humanos, una especie mucho más joven, pequeña y frágil, con respeto y ternura. Cree en ellos. Y Peter Cullen te hace creer cada palabra. Los demás Autobots, Jazz, Ironhide, Ratchet y Bumblebee, tienen menos tiempo en pantalla y menos desarrollo, lo que quizás sea el mayor defecto de la película en cuanto a la evolución de los personajes. Jazz, en particular, el único robot con código Black y personalidad callejera, ha envejecido de forma muy incómoda. Ironhide, aunque divertido como el especialista en armas con gatillo fácil, es más un arquetipo que un personaje. Pero la película es lo suficientemente inteligente como para saber que no puede desarrollar a todos por igual, y centra la caracterización de los robots casi por completo en Optimus y Bumblebee, los dos más importantes para la trama emocional. Es la decisión correcta. Megatron, el líder de la facción villana, tiene la voz de Hugo Weaving en una interpretación genuinamente amenazante. Frío, desdeñoso, antiguo de una manera que se siente auténticamente alienígena. El problema es que Megatron pasa la mayor parte de la película congelado, mantenido en estasis bajo la presa Hoover como secreto gubernamental. No aparece propiamente hasta el tercer acto, lo que significa que el villano principal de la película está prácticamente ausente durante la mayor parte de su duración. Esto crea un desequilibrio estructural. Los Decepticons en los dos Prim. La solución de la película, que resulta parcialmente exitosa, es hacer que el antagonista humano, el agente del sector 7 Simmons, interpretado con una entrega maravillosamente repugnante por John Turturro, cargue con el peso de la oposición. Turturro disfruta visiblemente de esta película, sobreactuando con deleite teatral, y sus escenas aportan una energía antagónica que los Decepticons, prácticamente ausentes, no pueden igualar. Megatron, cuando finalmente aparece, es genuinamente aterrador. Su voz, su tamaño, su brutalidad casual. Hay un momento en el que se refiere a Bumblebee de una manera que hizo que el público temiera de verdad por su robot amarillo favorito. Y la batalla culminante entre Megatron y Optimus tiene una intensidad y unas consecuencias que las secuelas perderían por completo. Se siente real, se siente que hay algo en juego. La tragedia es que Megatron merecía más tiempo en pantalla a lo largo de la película. Un villano que aparece solo en el tercer acto nunca puede ser completamente mitificado, por muy impresionante que sea, cuando finalmente aparece. Deberíamos hablar de la trama militar en esta película porque es algo que suele generar opiniones encontradas entre los espectadores. Paralelamente a la historia de Sam, un grupo de soldados de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, liderados por el capitán Lennox, Josh Duhamel, y el sargento Epps, Tyrese Gibson, sobrevivieron a un ataque de un Decepticon en Qatar al comienzo de la película e intentan regresar para advertir al gobierno sobre lo que han presenciado. Esta subtrama es donde Michael Bay se siente más cómodo. Secuencias de acción, camaradería militar, coreografías de combate. Y en ese sentido, cumple con creces. El ataque a Qatar que abre la película sigue siendo una de las secuencias de acción más efectivas en la historia de la franquicia, precisamente porque no entendemos lo que está sucediendo. Lo vemos desde el terreno. Vemos a los soldados reaccionar ante algo enorme y aterrador que la cámara se niega a mostrarnos por completo. Es una contención que a Bay casi nunca se le reconoce. Las secuencias militares a lo largo de la película se basan en esto de manera efectiva. Duhamel y Gibson resultan encantadores y convincentes como soldados, aunque ninguno de los dos cuenta con un material particularmente profundo con el que trabajar.
Su función es principalmente práctica. Aportan acción, ofrecen una perspectiva a pie de calle durante las grandes batallas de robots y conectan la trama civil con la militar. Esta subtrama se vuelve algo tediosa en las extensas escenas en el Pentágono y dentro del aparato de inteligencia gubernamental. Estas escenas están filmadas con la característica energía cinética de Bai, pero no aportan mucho. Existen principalmente para exponer la conspiración del Sector 7 y preparar la revelación de Megatron. El humor en estas escenas oscila entre efectivo y forzado, y la película podría haber recortado 20 minutos de su sección central simplemente reduciendo esta trama. Pero el espíritu de la película, la idea de que los soldados rasos son la primera línea de defensa, que las instituciones de seguridad nacional protegen a la gente y a la vez les ocultan información, se presenta como un drama genuino en lugar de simple propaganda, una postura más reflexiva de la que suele reconocerse en esta película. Michael Bay es uno de los directores más exitosos comercialmente en la historia de Hollywood y también uno de los más criticados, tanto de forma constante como entusiasta, y ambas cosas son ciertas a la vez y sin contradicción. El estilo visual de Bay es extremadamente particular. Montajes rápidos, ángulos bajos, movimiento constante de cámara, una casi obsesión con la luz dorada del atardecer que lo tiñe todo de un tono ámbar cálido. Planos secuencia que rodean a los personajes como si estuvieran en un túnel de viento. Banderas estadounidenses, equipo militar, cámara lenta usada no para enfatizar, sino casi por defecto. Para algunos espectadores, muchos, este estilo resulta agotador. Es una sobrecarga sensorial presentada como dirección artística. Prioriza la sensación sobre la coherencia y la estimulación sobre la narrativa. Y hay mucha verdad en esa crítica. Pero aquí está lo que Bay realmente hace bien y lo que esta película en particular demuestra. Entiende la escala, entiende la inmensidad. Cuando un robot del tamaño de un edificio atraviesa un rascacielos, Bay sabe cómo encuadrarlo para que sientas su peso, no solo verlo, sino sentirlo. El diseño de sonido, la colocación de la cámara, la física de la destrucción. Aquí hay maestría, una maestría genuina y específica, incluso si se trata de una maestría al servicio del espectáculo en lugar de la profundidad. El clímax de Transformers tiene lugar en el centro de Mission City, un centro urbano ficticio que se transforma en una zona de guerra cuando los Autobots y los Decepticons se enfrentan por el Allspark, el MacGuffin de la película, cuya posesión significa el control de todo el futuro de Cybertron. La secuencia es extensa. Uno de los Autobots, Bumblebee, también se encuentra en la Tierra, disfrazado de un Chevy Camaro de 1976. Y Sam lo compra mientras busca su primer auto. Bumblebee lo ayuda a conquistar a su enamorada, Mikaela Banes, y se marcha por la noche para transmitir una señal de localización a los Autobots, y Sam ve brevemente su forma robótica. Al día siguiente, Barricade confronta a Sam y le exige las gafas de su abuelo, pero Bumblebee lo rescata a él y a Mikaela. Después de que Bumblebee mejora su forma de vehículo escaneando un Chevrolet Camaro de 2007, se reúnen con los Autobots que llegan: Optimus, Jazz, Ironhide y Ratchet, quienes también adoptan la forma de vehículos terrestres. Sam, Mikaela y los Autobots regresan a casa de Sam y recuperan las gafas. Agentes del gobierno del Sector 7, liderados por Seymour Simmons, llegan para arrestar a Sam y Mikaela y capturan a Bumblebee después de que los Autobots intentan rescatarlos. Robots luchando entre edificios, helicópteros militares, soldados en tierra, Sam corriendo en medio del caos, aferrándose a la chispa suprema. Es implacable, descomunal y casi incomprensible. Y esa es la crítica más honesta que se le puede hacer a esta película.
Cuando los robots luchan entre sí, a menudo es muy difícil discernir qué está sucediendo, quién gana, quién resulta herido y por qué. Los diseños, si bien son extraordinarios por su complejidad de ingeniería, cada robot contiene miles de piezas móviles, hacen que sea realmente difícil distinguir a un Autobot de un Decepticon en planos generales durante la acción rápida. Este es un problema real, un problema que las secuelas nunca resolvieron y que, de hecho, podrían haber empeorado. Y vale la pena decirlo claramente, un clímax donde el público no siempre puede seguir la geografía de la acción es un clímax que se juega en su contra. Lo que lo salva no es la claridad, sino el ritmo. La película avanza tan rápido y con tanta energía que te mantiene enganchado incluso cuando estás confundido. La tensión emocional, Sam intentando llegar hasta Optimus, la herida de Bumblebee, la genuina pregunta de si los personajes a los que hemos llegado a querer sobrevivirán te atrapa a través del caos visual. Y el momento de la resolución, la forma en que termina el conflicto del Allspark, el sacrificio que exige, el peso que le da al personaje que lo crea, impacta. Es un momento emotivo real, de esos que una versión inferior de esta película no habría logrado. Frenzy, disfrazado de teléfono móvil, acompaña secretamente al grupo a la presa Hoover, donde alerta a los demás Decepticons al localizar el Allspark y libera a Megatron, mientras Sam convence a los agentes del Sector 7 para que liberen a Bumblebee y así poder llevar el Allspark a Optimus. Las comunicaciones militares quedan interrumpidas por el virus de Frenzy, pero con la ayuda de dos hackers, Maggie Madsen y Glenn Whitman, logran alertar a la Fuerza Aérea. Las secuelas perdieron esto de inmediato. Para la venganza de los caídos y el lado oscuro de la luna, nos encontrábamos en un mundo donde las batallas de robots gigantes ya eran algo común, habitual y cotidiano. El asombro se había esfumado, el contraste se había esfumado, y sin él, incluso las batallas más grandes parecían insignificantes. Otro acierto de esta película, que las secuelas olvidaron, es la especificidad de los personajes. Sam Witwicky en esta película es una persona con entidad propia. Conocemos a sus padres, su barrio, su escuela, sus ambiciones. Conocemos su relación con la historia de su abuelo. Cuando algo le sucede a Sam, lo sentimos, porque sabemos quién es. Para la tercera entrega, Sam parecía un personaje de otra película, desconectado de la base emocional que nos hizo amarlo desde el principio. Las secuelas priorizaron la escala sobre la especificidad, y la franquicia pagó las consecuencias con un público que poco a poco dejó de interesarse. Una buena película palomitera no es solo entretenimiento sin sentido, no es solo ruido y espectáculo. Una buena película palomitera es aquella que se gana su espectáculo con una auténtica maestría, con personajes bien construidos que logran que el público se encariñe con ellos, con un ritmo que se desarrolla en lugar de simplemente mantenerse, con momentos de verdad emocional que resuenan incluso dentro de una historia sobre robots alienígenas gigantes, pero a la experiencia de verla por primera vez, siendo joven, en una sala oscura, cuando ocurrió esa primera transformación, la pantalla se iluminó y el sonido te envolvió, le doy un 10, sin duda, sin vacilar, porque independientemente de sus defectos, esta película logró algo que muy pocas películas quieren identificarnos, alguien tan confundido y abrumado como nosotros, y luego presentarnos a los robots a través de sus ojos. Ese instinto fue acertado, y es una de las decisiones estructurales más inteligentes de esta película. Aparece Sam Witwicky, interpretado por un Shia LaBeouf de 21 años, quien en ese momento ya había demostrado su talento en papeles cómicos y dramáticos menores, pero nunca había protagonizado nada de esta magnitud. Y aquí está la clave.
LaBeouf está realmente magnífico en esta película, y creo que ya no se dice lo suficiente, en parte por todo lo que sucedió después en su carrera, y en parte porque la película que lo rodea es tan ruidosa y abrumadora que es fácil pasar por alto la enorme cantidad de trabajo que realiza. Sam está escrito como un adolescente al borde de muchas cosas. Quiere a la chica, quiere el coche, quiere que su padre lo tome en serio. Es torpe, con esa torpeza adolescente tan auténtica, titubeando al hablar, desesperado por parecer más guay de lo que es, constantemente avergonzado. No es un arquetipo de héroe, no tiene una historia trágica, es solo un chico. Y esa especificidad es lo que hace que el primer acto de esta película sea tan brillante. Las escenas iniciales con Sam intentando convencer a sus padres para que le compren un coche, las escenas en el aula, la subtrama de eBay sobre las pertenencias de su abuelo, son momentos genuinamente divertidos, genuinamente humanos. Ralentizan la película de una manera que casi ningún éxito de taquilla veraniego de esa época se atrevió a hacer. LaBeouf se luce en esta parte gracias a su carisma y su impecable sentido del humor. La química con sus padres, interpretados magistralmente por Kevin Dunn y Julie White, es cálida, auténtica y genuina. Parecen una familia de verdad, una familia real, a veces un poco alocada, controladora y cariñosa. La decisión de permitir que el público se familiarice con estos personajes antes de que comience el caos es un acierto, porque cuando el caos empieza y empieza con fuerza, nos importa. No solo estamos viendo un espectáculo, estamos viendo cómo le sucede a alguien que ya nos cae bien. Luego llega Michaela Baines, interpretada por Megan Fox, en la que se convirtió en una de las presentaciones más icónicas de la década, aunque la forma en que la película la filma no ha envejecido bien y hoy en día resulta imposible defenderla con seriedad. La verdad es compleja. Micaela, como personaje escrito, es mucho más que el interés amoroso. Tiene aptitud para la mecánica, es ingeniosa, valiente, y su historia personal, relacionada con su padre, le otorga una auténtica profundidad emocional. Megan Fox, por su parte, realiza un trabajo excepcional. Es divertida, tiene presencia y su química con LaBeouf es natural y fluida. Pero la cámara no le hace ningún favor en cuanto a cómo las futuras generaciones verán esta película. La lente de Michael Bay la trata más como un elemento del decorado que como una persona en esas primeras escenas, una decisión que refleja los peores instintos del cine de grandes éxitos de taquilla de aquella época. Podemos analizarlo, podemos criticarlo y deberíamos hacerlo. Y también podemos reconocer que dentro de esas escenas, la propia Fox se esfuerza al máximo y es mucho más que la suma de cómo la fotografían. Ahora bien, el coche. Bumblebee. Un Camaro de 1977, destartalado y amarillo descolorido, que el padre de Sam le compra a regañadientes por $4,000. Y desde el momento en que Sam se sube al asiento del conductor y el coche parece responder a su estado de ánimo, reproduciendo canciones por la radio para hablarle, desde ese preciso instante, la película se gana con creces la simpatía que busca. Las secuencias de Bumblebee en la primera mitad de esta película son una delicia cinematográfica. Hay una cualidad casi sobrenatural en la creciente relación de Sam con este coche. La sensación de asombro, de amistad que se forja entre un niño y algo extraordinario, algo no humano que se comunica no con palabras, sino con gestos y presencia, es realmente conmovedora. Y esa es una frase que no esperaba escribir sobre una película donde los robots se golpean y atraviesan edificios. Cuando Bumblebee finalmente se transforma por primera vez completamente frente a Sam y se activan esos icónicos efectos de sonido, los clics, zumbidos y transformaciones mecánicas que todo aquel que vio esta película en el cine recordará hasta el día de su muerte. Esa escena es merecida.
La película te hizo amar el coche antes de mostrarte el robot. Esa secuencia es crucial. Los Autobots, la heroica facción liderada por Optimus Prime, son el alma de esta franquicia. Y esta película, con todos sus defectos, entendió que el éxito de toda la empresa dependía por completo de hacer que Optimus Prime se sintiera real. No solo visualmente impresionante, sino emocionalmente presente, digno, valioso. Peter Cullen le dio voz a Optimus Prime en la serie animada original de 1984. La decisión de traerlo de vuelta para esta película, no cambiarle la voz, no modernizarla, conservar esa voz profunda, cálida y pausada en la que millones de niños habían confiado desde pequeños, fue una de las decisiones creativas más acertadas de toda la producción. Porque cuando Optimus Prime aparece por primera vez en esta película, emergiendo de la oscuridad y dice, con esa voz, que los Autobots son organismos robóticos autónomos del planeta Cybertron, algo en tu interior la reconoce, algo antiguo, algo de la infancia, y funciona. En esta película, Optimus está escrito como un líder con una auténtica carga moral. Habla de sacrificio y protección, de la responsabilidad que conlleva el poder. Habla de los humanos, una especie mucho más joven, pequeña y frágil, con respeto y ternura. Cree en ellos, y Peter Cullen te hace creer cada palabra. Los demás Autobots, Jazz, Ironhide, Ratchet y Bumblebee, tienen menos tiempo en pantalla y menos desarrollo, lo que quizás sea el mayor defecto de la película en cuanto a la evolución de los personajes. Jazz, en particular, el único robot con código Black y personalidad callejera, ha envejecido de forma muy incómoda. Ironhide, aunque divertido como el especialista en armas con gatillo fácil, es más un arquetipo que un personaje. Pero la película es lo suficientemente inteligente como para saber que no puede desarrollar a todos por igual, y centra la caracterización de los robots casi por completo en Optimus y Bumblebee, los dos más importantes para la trama emocional. Es la decisión correcta. Megatron, el líder de la facción villana, tiene la voz de Hugo Weaving en una interpretación genuinamente amenazante. Frío, desdeñoso, antiguo de una manera que se siente auténticamente alienígena. El problema es que Megatron pasa la mayor parte de la película congelado, mantenido en estasis bajo la presa Hoover como secreto gubernamental. No aparece propiamente hasta el tercer acto, lo que significa que el villano principal de la película está prácticamente ausente durante la mayor parte de su duración. Esto crea un desequilibrio estructural. Los Decepticons en los dos Prim. La solución de la película, que resulta parcialmente exitosa, es hacer que el antagonista humano, el agente del Sector 7 Simmons, interpretado con una entrega maravillosamente repugnante por John Turturro, cargue con el peso de la oposición. Turturro disfruta visiblemente de esta película, sobreactuando con deleite teatral, y sus escenas aportan una energía antagónica que los Decepticons, prácticamente ausentes, no pueden igualar. Megatron, cuando finalmente aparece, es genuinamente aterrador. Su voz, su tamaño, su brutalidad casual. Hay un momento en el que se refiere a Bumblebee de una manera que hizo que el público temiera de verdad por su robot amarillo favorito. Y la batalla culminante entre Megatron y Optimus tiene una intensidad y unas consecuencias que las secuelas perderían por completo. Se siente real, se siente que hay algo en juego. La tragedia es que Megatron merecía más tiempo en pantalla a lo largo de la película. Un villano que aparece solo en el tercer acto nunca puede ser completamente mitificado, por muy impresionante que sea, cuando finalmente aparece. Deberíamos hablar de la trama militar en esta película
porque es algo que suele generar opiniones encontradas entre los espectadores. Paralelamente a la historia de Sam, un grupo de soldados de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, liderados por el capitán Lennox, Josh Duhamel, y el sargento Epps, Tyrese Gibson, sobrevivieron a un ataque de un Decepticon en Qatar al comienzo de la película e intentan regresar para advertir al gobierno sobre lo que han presenciado. Esta subtrama es donde Michael Bay se siente más cómodo. Secuencias de acción, camaradería militar, coreografías de combate. Y en ese sentido, cumple con creces. El ataque a Qatar que abre la película sigue siendo una de las secuencias de acción más efectivas en la historia de la franquicia, precisamente porque no entendemos lo que está sucediendo. Lo vemos desde el terreno. Vemos a los soldados reaccionar ante algo enorme y aterrador que la cámara se niega a mostrarnos por completo. Es una contención que a Bay casi nunca se le reconoce. Las secuencias militares a lo largo de la película se basan en esto de manera efectiva. Duhamel y Gibson resultan encantadores y convincentes como soldados, aunque ninguno de los dos cuenta con un material particularmente profundo con el que trabajar. Su función es principalmente práctica, aportan acción, ofrecen una perspectiva a pie de calle durante las grandes batallas de robots y conectan la trama civil con la militar. Esta subtrama se vuelve algo tediosa en las extensas escenas en el Pentágono y dentro del aparato de inteligencia gubernamental. Estas escenas están filmadas con la característica energía cinética de Bay, pero no aportan mucho. Existen principalmente para exponer la conspiración del Sector 7 y preparar la revelación de Megatron. El humor en estas escenas oscila entre efectivo y forzado, y la película podría haber recortado 20 minutos de su sección central simplemente reduciendo esta trama. Pero el espíritu de la película, la idea de que los soldados rasos son la primera línea de defensa, que las instituciones de seguridad nacional protegen a la gente y a la vez les ocultan información, se presenta como un drama genuino en lugar de simple propaganda, una postura más reflexiva de la que suele reconocerse en esta película. Michael Bay es uno de los directores más exitosos comercialmente en la historia de Hollywood y también uno de los más criticados, tanto de forma constante como entusiasta, y ambas cosas son ciertas a la vez y sin contradicción. El estilo visual de Bay es extremadamente particular. Montajes rápidos, ángulos bajos, movimiento constante de cámara, una casi obsesión con la luz dorada del atardecer que lo tiñe todo de un tono ámbar cálido. Planos secuencia que rodean a los personajes como si estuvieran en un túnel de viento. Banderas estadounidenses, equipo militar, cámara lenta usada no para enfatizar, sino casi por defecto. Para algunos espectadores, muchos, este estilo resulta agotador. Es una sobrecarga sensorial presentada como dirección artística. Prioriza la sensación sobre la coherencia y la estimulación sobre la narrativa. Y hay mucha verdad en esa crítica. Pero aquí está lo que Bay realmente hace bien, y lo que esta película en particular demuestra. Entiende la escala, entiende la inmensidad. Cuando un robot del tamaño de un edificio atraviesa un rascacielos, Bay sabe cómo encuadrarlo para que sientas su peso, no solo verlo, sino sentirlo. El diseño de sonido, la colocación de la cámara, la física de la destrucción. Aquí hay maestría, una maestría genuina y específica, incluso si se trata de una maestría al servicio del espectáculo en lugar de la profundidad. El clímax de Transformers tiene lugar en el centro de Mission City, un centro urbano ficticio que se transforma en una zona de guerra cuando los Autobots y los Decepticons se enfrentan por el Allspark, el MacGuffin de la película, cuya posesión significa el control de todo el futuro de Cybertron. La secuencia es extensa. Uno de los Autobots, Bumblebee,
También se encuentra en la Tierra, disfrazado de un Chevy Camaro de 1976. Y Sam lo compra mientras busca su primer auto. Bumblebee lo ayuda a conquistar a su enamorada, Michaela Baines, y se marcha por la noche para transmitir una señal de localización a los Autobots, y Sam ve brevemente su forma robótica. Al día siguiente, Barricade confronta a Sam y le exige las gafas de su abuelo, pero Bumblebee lo rescata a él y a Michaela. Después de que Bumblebee mejora su forma de vehículo escaneando un Chevrolet Camaro de 2007, se reúnen con los Autobots que llegan: Optimus, Jazz, Ironhide y Ratchet, quienes también adoptan la forma de vehículos terrestres. Sam, Michaela y los Autobots regresan a casa de Sam y recuperan las gafas. Agentes del gobierno del Sector 7, liderados por Seymour Simmons, llegan para arrestar a Sam y Michaela y capturan a Bumblebee después de que los Autobots intentan rescatarlos. Robots luchando entre edificios, helicópteros militares, soldados en tierra, Sam corriendo en medio del caos, aferrándose a la chispa suprema. Es implacable, descomunal y casi incomprensible. Y esa es la crítica más honesta que se le puede hacer a esta película. Cuando los robots luchan entre sí, a menudo es muy difícil discernir qué está sucediendo, quién gana, quién resulta herido y por qué. Los diseños, si bien son extraordinarios por su complejidad de ingeniería, cada robot contiene miles de piezas móviles, hacen que sea realmente difícil distinguir a un Autobot de un Decepticon en planos generales durante la acción rápida. Este es un problema real, un problema que las secuelas nunca resolvieron y que, de hecho, podrían haber empeorado. Y vale la pena decirlo claramente, un clímax donde el público no siempre puede seguir la geografía de la acción es un clímax que se juega en su contra. Lo que lo salva no es la claridad, sino el ritmo. La película avanza tan rápido y con tanta energía que te mantiene enganchado incluso cuando estás confundido. La tensión emocional, Sam intentando llegar hasta Optimus, la herida de Bumblebee, la genuina pregunta de si los personajes a los que hemos llegado a querer sobrevivirán, te atrapa a través del caos visual. Y el momento de la resolución, la forma en que termina el conflicto del Allspark, el sacrificio que exige, el peso que le da al personaje que lo crea, impacta. Es un momento emotivo real, de esos que una versión inferior de esta película no habría logrado. Frenzy, disfrazado de teléfono móvil, acompaña secretamente al grupo a la presa Hoover, donde alerta a los demás Decepticons al localizar el Allspark y libera a Megatron, mientras Sam convence a los agentes del Sector 7 para que liberen a Bumblebee y así poder llevar el Allspark a Optimus. Las comunicaciones militares quedan interrumpidas por el virus de Frenzy, pero con la ayuda de dos hackers, Maggie Madsen y Glenn Whitman, logran alertar a la Fuerza Aérea. Las secuelas perdieron esto de inmediato. Para la venganza de los caídos y el lado oscuro de la luna, nos encontrábamos en un mundo donde las batallas de robots gigantes ya eran algo común, habitual y cotidiano. El asombro se había esfumado, el contraste se había esfumado, y sin él, incluso las batallas más grandes parecían insignificantes. Otro acierto de esta película, que las secuelas olvidaron, es la especificidad de los personajes. Sam Witwicky en esta película es una persona con entidad propia. Conocemos a sus padres, su barrio, su escuela, sus ambiciones. Conocemos su relación con la historia de su abuelo. Cuando algo le sucede a Sam, lo sentimos, porque sabemos quién es. Para la tercera entrega, Sam parecía un personaje de otra película, desconectado de la base emocional que nos hizo amarlo desde el principio. Las secuelas priorizaron la escala sobre la especificidad, y la franquicia pagó las consecuencias con un público que poco a poco dejó de interesarse.
Una buena película palomitera no es solo entretenimiento sin sentido, no es solo ruido y espectáculo. Una buena película palomitera es aquella que se gana su espectáculo con una auténtica maestría, con personajes bien construidos que logran que el público se encariñe con ellos, con un ritmo que se desarrolla en lugar de simplemente mantenerse, con momentos de verdad emocional que resuenan incluso dentro de una historia sobre robots alienígenas gigantes, pero a la experiencia de verla por primera vez, siendo joven, en una sala oscura, cuando ocurrió esa primera transformación, la pantalla se iluminó y el sonido te envolvió, le doy un 10, sin duda, sin vacilar, porque independientemente de sus defectos, esta película logró algo que muy pocas películas quieren identificarnos, alguien tan confundido y abrumado como nosotros, y luego presentarnos a los robots a través de sus ojos. Ese instinto fue acertado, y es una de las decisiones estructurales más inteligentes de esta película. Aparece Sam Witwicky, interpretado por un Shia LaBeouf de 21 años, quien en ese momento ya había demostrado su talento en papeles cómicos y dramáticos menores, pero nunca había protagonizado nada de esta magnitud. Y aquí está la clave. LaBeouf está realmente magnífico en esta película, y creo que ya no se dice lo suficiente, en parte por todo lo que sucedió después en su carrera, y en parte porque la película que lo rodea es tan ruidosa y abrumadora que es fácil pasar por alto la enorme cantidad de trabajo que realiza. Sam está escrito como un adolescente al borde de muchas cosas. Quiere a la chica, quiere el coche, quiere que su padre lo tome en serio. Es torpe, con esa torpeza adolescente tan auténtica, titubeando al hablar, desesperado por parecer más guay de lo que es, constantemente avergonzado. No es un arquetipo de héroe, no tiene una historia trágica, es solo un chico. Y esa especificidad es lo que hace que el primer acto de esta película sea tan brillante. Las escenas iniciales con Sam intentando convencer a sus padres para que le compren un coche, las escenas en el aula, la subtrama de eBay sobre las pertenencias de su abuelo, son momentos genuinamente divertidos, genuinamente humanos. Ralentizan la película de una manera que casi ningún éxito de taquilla veraniego de esa época se atrevió a hacer. LaBeouf se luce en esta parte gracias a su carisma y su impecable sentido del humor. La química con sus padres, interpretados magistralmente por Kevin Dunn y Julie White, es cálida, auténtica y genuina. Parecen una familia de verdad, una familia real, a veces un poco alocada, controladora y cariñosa. La decisión de permitir que el público se familiarice con estos personajes antes de que comience el caos es un acierto, porque cuando el caos empieza y empieza con fuerza, nos importa. No solo estamos viendo un espectáculo, estamos viendo cómo le sucede a alguien que ya nos cae bien. Luego llega Michaela Baines, interpretada por Megan Fox, en la que se convirtió en una de las presentaciones más icónicas de la década, aunque la forma en que la película la filma no ha envejecido bien y hoy en día resulta imposible defenderla con seriedad. La verdad es compleja. Micaela, como personaje escrito, es mucho más que el interés amoroso. Tiene aptitud para la mecánica, es ingeniosa, valiente, y su historia personal, relacionada con su padre, le otorga una auténtica profundidad emocional. Megan Fox, por su parte, realiza un trabajo excepcional. Es divertida, tiene presencia y su química con LaBeouf es natural y fluida. Pero la cámara no le hace ningún favor en cuanto a cómo las futuras generaciones verán esta película. La lente de Michael Bay la trata más como un elemento del decorado que como una persona en esas primeras escenas, una decisión que refleja los peores instintos del cine de grandes éxitos de taquilla de aquella época. Podemos analizarlo, podemos criticarlo y deberíamos hacerlo. Y también podemos reconocer que dentro de esas escenas,
La propia Fox se esfuerza al máximo y es mucho más que la suma de cómo la fotografían. Ahora bien, el coche. Bumblebee. Un Camaro de 1977, destartalado y amarillo descolorido, que el padre de Sam le compra a regañadientes por $4,000. Y desde el momento en que Sam se sube al asiento del conductor y el coche parece responder a su estado de ánimo, reproduciendo canciones por la radio para hablarle, desde ese preciso instante, la película se gana con creces la simpatía que busca. Las secuencias de Bumblebee en la primera mitad de esta película son una delicia cinematográfica. Hay una cualidad casi sobrenatural en la creciente relación de Sam con este coche. La sensación de asombro, de amistad que se forja entre un niño y algo extraordinario, algo no humano que se comunica no con palabras, sino con gestos y presencia, es realmente conmovedora. Y esa es una frase que no esperaba escribir sobre una película donde los robots se golpean y atraviesan edificios, cuando Bumblebee finalmente se transforma por primera vez completamente frente a Sam y se activan esos icónicos efectos de sonido, los clics, zumbidos y transformaciones mecánicas que todo aquel que vio esta película en el cine recordará hasta el día de su muerte. Esa escena es merecida. La película te hizo amar el coche antes de mostrarte el robot. Esa secuencia es crucial. Los Autobots, la heroica facción liderada por Optimus Prime, son el alma de esta franquicia. Y esta película, con todos sus defectos, entendió que el éxito de toda la empresa dependía por completo de hacer que Optimus Prime se sintiera real. No solo visualmente impresionante, sino emocionalmente presente, digno, valioso. Peter Cullen le dio voz a Optimus Prime en la serie animada original de 1984. La decisión de traerlo de vuelta para esta película, no cambiarle la voz, no modernizarla, conservar esa voz profunda, cálida y pausada en la que millones de niños habían confiado desde pequeños, fue una de las decisiones creativas más acertadas de toda la producción. Porque cuando Optimus Prime aparece por primera vez en esta película, emergiendo de la oscuridad y dice, con esa voz, que los Autobots son organismos robóticos autónomos del planeta Cybertron, algo en tu interior la reconoce, algo antiguo, algo de la infancia, y funciona. En esta película, Optimus está escrito como un líder con una auténtica carga moral. Habla de sacrificio y protección, de la responsabilidad que conlleva el poder. Habla de los humanos, una especie mucho más joven, pequeña y frágil, con respeto y ternura. Cree en ellos. Y Peter Cullen te hace creer cada palabra. Los demás Autobots, Jazz, Ironhide, Ratchet y Bumblebee, tienen menos tiempo en pantalla y menos desarrollo, lo que quizás sea el mayor defecto de la película en cuanto a la evolución de los personajes. Jazz, en particular, el único robot con código Black y personalidad callejera, ha envejecido de forma muy incómoda. Ironhide, aunque divertido como el especialista en armas con gatillo fácil, es más un arquetipo que un personaje. Pero la película es lo suficientemente inteligente como para saber que no puede desarrollar a todos por igual, y centra la caracterización de los robots casi por completo en Optimus y Bumblebee, los dos más importantes para la trama emocional. Es la decisión correcta. Megatron, el líder de la facción villana, tiene la voz de Hugo Weaving en una interpretación genuinamente amenazante. Frío, desdeñoso, antiguo de una manera que se siente auténticamente alienígena. El problema es que Megatron pasa la mayor parte de la película congelado, mantenido en estasis bajo la presa Hoover como secreto gubernamental. No aparece propiamente hasta el tercer acto, lo que significa que el villano principal de la película está prácticamente ausente
durante la mayor parte de su duración. Esto crea un desequilibrio estructural. Los Decepticons en los 2 Prim. La solución de la película, que resulta parcialmente exitosa, es hacer que el antagonista humano, el agente del Sector 7 Simmons, interpretado con una entrega maravillosamente repugnante por John Turturro, cargue con el peso de la oposición. Turturro disfruta visiblemente de esta película, sobreactuando con deleite teatral, y sus escenas aportan una energía antagónica que los Decepticons, prácticamente ausentes, no pueden igualar. Megatron, cuando finalmente aparece, es genuinamente aterrador. Su voz, su tamaño, su brutalidad casual. Hay un momento en el que se refiere a Bumblebee de una manera que hizo que el público temiera de verdad por su robot amarillo favorito. Y la batalla culminante entre Megatron y Optimus tiene una intensidad y unas consecuencias que las secuelas perderían por completo. Se siente real, se siente que hay algo en juego. La tragedia es que Megatron merecía más tiempo en pantalla a lo largo de la película. Un villano que aparece solo en el tercer acto nunca puede ser completamente mitificado, por muy impresionante que sea, cuando finalmente aparece. Deberíamos hablar de la trama militar en esta película porque es algo que suele generar opiniones encontradas entre los espectadores. Paralelamente a la historia de Sam, un grupo de soldados de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, liderados por el capitán Lennox, Josh Duhamel, y el sargento Epps, Tyrese Gibson, sobrevivieron a un ataque de un Decepticon en Qatar al comienzo de la película e intentan regresar para advertir al gobierno sobre lo que han presenciado. Esta subtrama es donde Michael Bay se siente más cómodo. Secuencias de acción, camaradería militar, coreografías de combate. Y en ese sentido, cumple con creces. El ataque a Qatar que abre la película sigue siendo una de las secuencias de acción más efectivas en la historia de la franquicia, precisamente porque no entendemos lo que está sucediendo. Lo vemos desde el terreno. Vemos a los soldados reaccionar ante algo enorme y aterrador que la cámara se niega a mostrarnos por completo. Es una contención que a Bay casi nunca se le reconoce. Las secuencias militares a lo largo de la película se basan en esto de manera efectiva. Duhamel y Gibson resultan encantadores y convincentes como soldados, aunque ninguno de los dos cuenta con un material particularmente profundo con el que trabajar. Su función es principalmente práctica, aportan acción, ofrecen una perspectiva a pie de calle durante las grandes batallas de robots y conectan la trama civil con la militar. Esta subtrama se vuelve algo tediosa en las extensas escenas en el Pentágono y dentro del aparato de inteligencia gubernamental. Estas escenas están filmadas con la característica energía cinética de Bay, pero no aportan mucho. Existen principalmente para exponer la conspiración del Sector 7 y preparar la revelación de Megatron. El humor en estas escenas oscila entre efectivo y forzado, y la película podría haber recortado 20 minutos de su sección central simplemente reduciendo esta trama. Pero el espíritu de la película, la idea de que los soldados rasos son la primera línea de defensa, que las instituciones de seguridad nacional protegen a la gente y a la vez les ocultan información, se presenta como un drama genuino en lugar de simple propaganda, una postura más reflexiva de la que suele reconocerse en esta película. Michael Bay es uno de los directores más exitosos comercialmente en la historia de Hollywood y también uno de los más criticados, tanto de forma constante como entusiasta, y ambas cosas son ciertas a la vez y sin contradicción. El estilo visual de Bay es extremadamente particular. Montajes rápidos, ángulos bajos, movimiento constante de cámara, una casi obsesión con la luz dorada del atardecer que lo tiñe todo de un tono ámbar cálido. Planos secuencia que rodean a los personajes como si estuvieran en un túnel de viento. Banderas estadounidenses, equipo militar,
cámara lenta usada no para enfatizar, sino casi por defecto. Para algunos espectadores, muchos, este estilo resulta agotador. Es una sobrecarga sensorial presentada como dirección artística. Prioriza la sensación sobre la coherencia y la estimulación sobre la narrativa. Y hay mucha verdad en esa crítica. Pero aquí está lo que Bai realmente hace bien, y lo que esta película en particular demuestra. Entiende la escala, entiende la inmensidad. Cuando un robot del tamaño de un edificio atraviesa un rascacielos, Bai sabe cómo encuadrarlo para que sientas su peso. No solo verlo, sino sentirlo. El diseño de sonido, la colocación de la cámara, la física de la destrucción. Aquí hay maestría, una maestría genuina y específica, incluso si se trata de una maestría al servicio del espectáculo en lugar de la profundidad. El clímax de Transformers tiene lugar en el centro de Mission City, un centro urbano ficticio que se transforma en una zona de guerra cuando los Autobots y los Decepticons se enfrentan por el Allspark, el MacGuffin de la película, cuya posesión significa el control de todo el futuro de Cybertron. La secuencia es extensa. Uno de los Autobots, Bumblebee, también se encuentra en la Tierra, disfrazado de un Chevy Camaro de 1976. Y Sam lo compra mientras busca su primer auto. Bumblebee lo ayuda a conquistar a su enamorada, Michaela Baines, y se marcha por la noche para transmitir una señal de localización a los Autobots, y Sam ve brevemente su forma robótica. Al día siguiente, Barricade confronta a Sam y le exige las gafas de su abuelo, pero Bumblebee lo rescata a él y a Michaela. Después de que Bumblebee mejora su forma de vehículo escaneando un Chevrolet Camaro de 2007, se reúnen con los Autobots que llegan: Optimus, Jazz, Ironhide y Ratchet, quienes también adoptan la forma de vehículos terrestres. Sam, Michaela y los Autobots regresan a casa de Sam y recuperan las gafas. Agentes del gobierno del Sector 7, liderados por Seymour Simmons, llegan para arrestar a Sam y Michaela y capturan a Bumblebee después de que los Autobots intentan rescatarlos. Robots luchando entre edificios, helicópteros militares, soldados en tierra, Sam corriendo en medio del caos, aferrándose a la chispa suprema. Es implacable, descomunal y casi incomprensible. Y esa es la crítica más honesta que se le puede hacer a esta película. Cuando los robots luchan entre sí, a menudo es muy difícil discernir qué está sucediendo, quién gana, quién resulta herido y por qué. Los diseños, si bien son extraordinarios por su complejidad de ingeniería, cada robot contiene miles de piezas móviles, hacen que sea realmente difícil distinguir a un Autobot de un Decepticon en planos generales durante la acción rápida. Este es un problema real, un problema que las secuelas nunca resolvieron y que, de hecho, podrían haber empeorado. Y vale la pena decirlo claramente, un clímax donde el público no siempre puede seguir la geografía de la acción es un clímax que se juega en su contra. Lo que lo salva no es la claridad, sino el ritmo. La película avanza tan rápido y con tanta energía que te mantiene enganchado incluso cuando estás confundido. La tensión emocional, Sam intentando llegar hasta Optimus, la herida de Bumblebee, la genuina pregunta de si los personajes a los que hemos llegado a querer sobrevivirán, te atrapa a través del caos visual. Y el momento de la resolución, la forma en que termina el conflicto del Allspark, el sacrificio que exige, el peso que le da al personaje que lo crea, impacta. Es un momento emotivo real, de esos que una versión inferior de esta película no habría logrado. Frenzy, disfrazado de teléfono móvil, acompaña secretamente al grupo a la presa Hoover, donde alerta a los demás Decepticons al localizar el Allspark y libera a Megatron, mientras Sam convence a los agentes del Sector 7 para que liberen a Bumblebee y así poder llevar el Allspark a Optimus.
Las comunicaciones militares quedan interrumpidas por el virus de Frenzy, pero con la ayuda de dos hackers, Maggie Madsen y Glenn Whitman, logran alertar a la Fuerza Aérea. Las secuelas perdieron esto de inmediato. Para la venganza de los caídos y el lado oscuro de la luna, nos encontrábamos en un mundo donde las batallas de robots gigantes ya eran algo común, habitual y cotidiano. El asombro se había esfumado, el contraste se había esfumado, y sin él, incluso las batallas más grandes parecían insignificantes. Otro acierto de esta película, que las secuelas olvidaron, es la especificidad de los personajes. Sam Witwicky en esta película es una persona con entidad propia. Conocemos a sus padres, su barrio, su escuela, sus ambiciones. Conocemos su relación con la historia de su abuelo. Cuando algo le sucede a Sam, lo sentimos, porque sabemos quién es. Para la tercera entrega, Sam parecía un personaje de otra película, desconectado de la base emocional que nos hizo amarlo desde el principio. Las secuelas priorizaron la escala sobre la especificidad, y la franquicia pagó las consecuencias con un público que poco a poco dejó de interesarse. Una buena película palomitera no es solo entretenimiento sin sentido, no es solo ruido y espectáculo. Una buena película palomitera es aquella que se gana su espectáculo con una auténtica maestría, con personajes bien construidos que logran que el público se encariñe con ellos, con un ritmo que se desarrolla en lugar de simplemente mantenerse, con momentos de verdad emocional que resuenan incluso dentro de una historia sobre robots alienígenas gigantes, pero a la experiencia de verla por primera vez, siendo joven, en una sala oscura, cuando ocurrió esa primera transformación, la pantalla se iluminó y el sonido te envolvió, le doy un 10, sin duda, sin vacilar, porque independientemente de sus defectos, esta película logró algo que muy pocas películas y cariñosa. La decisión de permitir que el público se familiarice con estos personajes antes de que comience el caos es un acierto, porque cuando el caos empieza y empieza con fuerza, nos importa. No solo estamos viendo un espectáculo, estamos viendo cómo le sucede a alguien que ya nos cae bien. Luego llega Michaela Baines, interpretada por Megan Fox, en la que se convirtió en una de las presentaciones más icónicas de la década, aunque la forma en que la película la filma no ha envejecido bien y hoy en día resulta imposible defenderla con seriedad. La verdad es compleja. Michaela, como personaje escrito, es mucho más que el interés amoroso. Tiene aptitud para la mecánica, es ingeniosa, valiente, y su historia personal, relacionada con su padre, le otorga una auténtica profundidad emocional. Megan Fox, por su parte, realiza un trabajo excepcional. Es divertida, tiene presencia y su química con LaBeouf es natural y fluida. Pero la cámara no le hace ningún favor en cuanto a cómo las futuras generaciones verán esta película. La lente de Michael Bay la trata más como un elemento del decorado que como una persona en esas primeras escenas, una decisión que refleja los peores instintos del cine de grandes éxitos de taquilla de aquella época. Podemos analizarlo, podemos criticarlo y deberíamos hacerlo. Y también podemos reconocer que dentro de esas escenas, la propia Fox se esfuerza al máximo y es mucho más que la suma de cómo la fotografían. Ahora bien, el coche. Bumblebee. Un Camaro de 1977, destartalado y amarillo descolorido, que el padre de Sam le compra a regañadientes por $4,000. Y desde el momento en que Sam se sube al asiento del conductor y el coche parece responder a su estado de ánimo, reproduciendo canciones por la radio para hablarle, desde ese preciso instante, la película se gana con creces la simpatía que busca. Las secuencias de Bumblebee en la primera mitad de esta película son una delicia cinematográfica. Hay una cualidad
casi sobrenatural en la creciente relación de Sam con este coche. La sensación de asombro, de amistad que se forja entre un niño y algo extraordinario, algo no humano que se comunica no con palabras, sino con gestos y presencia, es realmente conmovedora. Y esa es una frase que no esperaba escribir sobre una película donde los robots se golpean y atraviesan edificios, cuando Bumblebee finalmente se transforma por primera vez completamente frente a Sam y se activan esos icónicos efectos de sonido, los clics, zumbidos y transformaciones mecánicas que todo aquel que vio esta película en el cine recordará hasta el día de su muerte. Esa escena es merecida. La película te hizo amar el coche antes de mostrarte el robot. Esa secuencia es crucial. Los Autobots, la heroica facción liderada por Optimus Prime, son el alma de esta franquicia. Y esta película, con todos sus defectos, entendió que el éxito de toda la empresa dependía por completo de hacer que Optimus Prime se sintiera real. No solo visualmente impresionante, sino emocionalmente presente, digno, valioso. Peter Cullen le dio voz a Optimus Prime en la serie animada original de 1984. La decisión de traerlo de vuelta para esta película, no cambiarle la voz, no modernizarla, conservar esa voz profunda, cálida y pausada en la que millones de niños habían confiado desde pequeños, fue una de las decisiones creativas más acertadas de toda la producción. Porque cuando Optimus Prime aparece por primera vez en esta película, emergiendo de la oscuridad y dice, con esa voz, que los Autobots son organismos robóticos autónomos del planeta Cybertron, algo en tu interior la reconoce, algo antiguo, algo de la infancia, y funciona. En esta película, Optimus está escrito como un líder con una auténtica carga moral. Habla de sacrificio y protección, de la responsabilidad que conlleva el poder. Habla de los humanos, una especie mucho más joven, pequeña y frágil, con respeto y ternura. Cree en ellos. Y Peter Cullen te hace creer cada palabra. Los demás Autobots, Jazz, Ironhide, Ratchet y Bumblebee, tienen menos tiempo en pantalla y menos desarrollo, lo que quizás sea el mayor defecto de la película en cuanto a la evolución de los personajes. Jazz, en particular, el único robot con código Black y personalidad callejera, ha envejecido de forma muy incómoda. Ironhide, aunque divertido como el especialista en armas con gatillo fácil, es más un arquetipo que un personaje. Pero la película es lo suficientemente inteligente como para saber que no puede desarrollar a todos por igual, y centra la caracterización de los robots casi por completo en Optimus y Bumblebee, los dos más importantes para la trama emocional. Es la decisión correcta. Megatron, el líder de la facción villana, tiene la voz de Hugo Weaving en una interpretación genuinamente amenazante. Frío, desdeñoso, antiguo de una manera que se siente auténticamente alienígena. El problema es que Megatron pasa la mayor parte de la película congelado, mantenido en estasis bajo la presa Hoover como secreto gubernamental. No aparece propiamente hasta el tercer acto, lo que significa que el villano principal de la película está prácticamente ausente durante la mayor parte de su duración. Esto crea un desequilibrio estructural. Los Decepticons en los dos Prim. La solución de la película, que resulta parcialmente exitosa, es hacer que el antagonista humano, el agente del sector 7 Simmons, interpretado con una entrega maravillosamente repugnante por John Turturro, cargue con el peso de la oposición. Turturro disfruta visiblemente de esta película, sobreactuando con deleite teatral, y sus escenas aportan una energía antagónica que los Decepticons, prácticamente ausentes, no pueden igualar. Megatron, cuando finalmente aparece, es genuinamente aterrador. Su voz,
su tamaño, su brutalidad casual. Hay un momento en el que se refiere a Bumblebee de una manera que hizo que el público temiera de verdad por su robot amarillo favorito. Y la batalla culminante entre Megatron y Optimus tiene una intensidad y unas consecuencias que las secuelas perderían por completo. Se siente real, se siente que hay algo en juego. La tragedia es que Megatron merecía más tiempo en pantalla a lo largo de la película. Un villano que aparece solo en el tercer acto nunca puede ser completamente mitificado, por muy impresionante que sea, cuando finalmente aparece. Deberíamos hablar de la trama militar en esta película porque es algo que suele generar opiniones encontradas entre los espectadores. Paralelamente a la historia de Sam, un grupo de soldados de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, liderados por el capitán Lennox, Josh Duhamel, y el sargento Epps, Tyrese Gibson, sobrevivieron a un ataque de un Decepticon en Qatar al comienzo de la película e intentan regresar para advertir al gobierno sobre lo que han presenciado. Esta subtrama es donde Michael Bay se siente más cómodo. Secuencias de acción, camaradería militar, coreografías de combate. Y en ese sentido, cumple con creces. El ataque a Qatar que abre la película sigue siendo una de las secuencias de acción más efectivas en la historia de la franquicia, precisamente porque no entendemos lo que está sucediendo. Lo vemos desde el terreno. Vemos a los soldados reaccionar ante algo enorme y aterrador que la cámara se niega a mostrarnos por completo. Es una contención que a Bay casi nunca se le reconoce. Las secuencias militares a lo largo de la película se basan en esto de manera efectiva. Duhamel y Gibson resultan encantadores y convincentes como soldados, aunque ninguno de los dos cuenta con un material particularmente profundo con el que trabajar. Su función es principalmente práctica, aportan acción, ofrecen una perspectiva a pie de calle durante las grandes batallas de robots y conectan la trama civil con la militar. Esta subtrama se vuelve algo tediosa en las extensas escenas en el Pentágono y dentro del aparato de inteligencia gubernamental. Estas escenas están filmadas con la característica energía cinética de Bay, pero no aportan mucho. Existen principalmente para exponer la conspiración del Sector 7 y preparar la revelación de Megatron. El humor en estas escenas oscila entre efectivo y forzado, y la película podría haber recortado 20 minutos de su sección central simplemente reduciendo esta trama. Pero el espíritu de la película, la idea de que los soldados rasos son la primera línea de defensa, que las instituciones de seguridad nacional protegen a la gente y a la vez les ocultan información, se presenta como un drama genuino en lugar de simple propaganda, una postura más reflexiva de la que suele reconocerse en esta película. Michael Bay es uno de los directores más exitosos comercialmente en la historia de Hollywood y también uno de los más criticados, tanto de forma constante como entusiasta, y ambas cosas son ciertas a la vez y sin contradicción. El estilo visual de Bay es extremadamente particular. Montajes rápidos, ángulos bajos, movimiento constante de cámara, una casi obsesión con la luz dorada del atardecer que lo tiñe todo de un tono ámbar cálido. Planos secuencia que rodean a los personajes como si estuvieran en un túnel de viento. Banderas estadounidenses, equipo militar, cámara lenta usada no para enfatizar, sino casi por defecto. Para algunos espectadores, muchos, este estilo resulta agotador. Es una sobrecarga sensorial presentada como dirección artística. Prioriza la sensación sobre la coherencia y la estimulación sobre la narrativa, y hay mucha verdad en esa crítica. Pero aquí está lo que Bay realmente hace bien, y lo que esta película en particular demuestra. Entiende la escala, entiende la inmensidad. Cuando un robot del tamaño de un edificio atraviesa un rascacielos, Bay sabe cómo encuadrarlo para que sientas su peso, no solo verlo, sino sentirlo.
El diseño de sonido, la colocación de la cámara, la física de la destrucción. Aquí hay maestría, una maestría genuina y específica, incluso si se trata de una maestría al servicio del espectáculo en lugar de la profundidad. El clímax de Transformers tiene lugar en el centro de Mission City, un centro urbano ficticio que se transforma en una zona de guerra cuando los Autobots y los Decepticons se enfrentan por el Allspark, el MacGuffin de la película, cuya posesión significa el control de todo el futuro de Cybertron. La secuencia es extensa. Uno de los Autobots, Bumblebee, también se encuentra en la Tierra, disfrazado de un Chevy Camaro de 1976. Y Sam lo compra mientras busca su primer auto. Bumblebee lo ayuda a conquistar a su enamorada, Mikaela Banes, y se marcha por la noche para transmitir una señal de localización a los Autobots, y Sam ve brevemente su forma robótica. Al día siguiente, Barricade confronta a Sam y le exige las gafas de su abuelo, pero Bumblebee lo rescata a él y a Mikaela. Después de que Bumblebee mejora su forma de vehículo escaneando un Chevrolet Camaro de 2007, se reúnen con los Autobots que llegan: Optimus, Jazz, Ironhide y Ratchet, quienes también adoptan la forma de vehículos terrestres. Sam, Mikaela y los Autobots regresan a casa de Sam y recuperan las gafas. Agentes del gobierno del Sector 7, liderados por Seymour Simmons, llegan para arrestar a Sam y Mikaela y capturan a Bumblebee después de que los Autobots intentan rescatarlos. Robots luchando entre edificios, helicópteros militares, soldados en tierra, Sam corriendo en medio del caos, aferrándose a la chispa suprema. Es implacable, descomunal y casi incomprensible. Y esa es la crítica más honesta que se le puede hacer a esta película. Cuando los robots luchan entre sí, a menudo es muy difícil discernir qué está sucediendo, quién gana, quién resulta herido y por qué. Los diseños, si bien son extraordinarios por su complejidad de ingeniería, cada robot contiene miles de piezas móviles, hacen que sea realmente difícil distinguir a un Autobot de un Decepticon en planos generales durante la acción rápida. Este es un problema real, un problema que las secuelas nunca resolvieron y que, de hecho, podrían haber empeorado. Y vale la pena decirlo claramente, un clímax donde el público no siempre puede seguir la geografía de la acción es un clímax que se juega en su contra. Lo que lo salva no es la claridad, sino el ritmo. La película avanza tan rápido y con tanta energía que te mantiene enganchado incluso cuando estás confundido. La tensión emocional, Sam intentando llegar hasta Optimus, la herida de Bumblebee, la genuina pregunta de si los personajes a los que hemos llegado a querer sobrevivirán, te atrapa a través del caos visual. Y el momento de la resolución, la forma en que termina el conflicto del Allspark, el sacrificio que exige, el peso que le da al personaje que lo crea, impacta. Es un momento emotivo real, de esos que una versión inferior de esta película no habría logrado. Frenzy, disfrazado de teléfono móvil, acompaña secretamente al grupo a la presa Hoover, donde alerta a los demás Decepticons al localizar el Allspark y libera a Megatron, mientras Sam convence a los agentes del Sector 7 para que liberen a Bumblebee y así poder llevar el Allspark a Optimus. Las comunicaciones militares quedan interrumpidas por el virus de Frenzy, pero con la ayuda de dos hackers, Maggie Madsen y Glenn Whitman, logran alertar a la Fuerza Aérea. Las secuelas perdieron esto de inmediato. Para la venganza de los caídos y el lado oscuro de la luna, nos encontrábamos en un mundo donde las batallas de robots gigantes ya eran algo común, habitual y cotidiano. El asombro se había esfumado, el contraste se había esfumado, y sin él, incluso las batallas más grandes parecían insignificantes. Otro acierto de esta película, que las secuelas olvidaron, es la especificidad de los personajes. Sam Witwicky en esta película
Es una persona con entidad propia. Conocemos a sus padres, su barrio, su escuela, sus ambiciones. Conocemos su relación con la historia de su abuelo. Cuando algo le sucede a Sam, lo sentimos, porque sabemos quién es. Para la tercera entrega, Sam parecía un personaje de otra película, desconectado de la base emocional que nos hizo amarlo desde el principio. Las secuelas priorizaron la escala sobre la especificidad y la franquicia pagó las consecuencias con un público que poco a poco dejó de interesarse. Una buena película palomitera no es solo entretenimiento sin sentido, no es solo ruido y espectáculo. Una buena película palomitera es aquella que se gana su espectáculo con una auténtica maestría, con personajes bien construidos que logran que el público se encariñe con ellos, con un ritmo que se desarrolla en lugar de simplemente mantenerse, con momentos de verdad emocional que resuenan incluso dentro de una historia sobre robots alienígenas gigantes, pero a la experiencia de verla por primera vez siendo joven, en una sala oscura, cuando ocurrió esa primera transformación, la pantalla se iluminó y el sonido te envolvió, le doy un 10, sin duda, sin vacilar, porque independientemente de sus defectos, esta película logró algo que muy pocas películas